Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que bien, que esta cuarentena sea fructífera y puedan ir, por un lado, descansando y por otro lado también poder avanzar en sus cruzadas. Antes de empezar la clase, quería hacerles algunos comentarios como parte del equipo de intervención en catástrofes de la Facultad de Psicología, y es un poco en relación al cuidado de la salud mental de ustedes y de su familia. Algunas cosas aconsejables es tratar de ver poca comunicación y noticias en los medios de comunicación, estar muy en contacto con sus amigos a través de las redes sociales, hacer también tareas que sean placenteras, por ejemplo, poder hacer gimnasia o alguna actividad física, tratar de dormir varias horas. Bueno, son cuestiones a tener en cuenta para el cuidado de la salud mental. Esto viene para largo, es una situación que da mucha incertidumbre, pero bueno, creo que la incertidumbre baja cuando uno sabe que puede de alguna manera tener control sobre los cuidados de la salud de uno y de la gente que nos rodea. Bueno, dicho esto, espero que se encuentren todos bien y sus familiares también. Hoy vamos a empezar con las medidas de resumen. Nosotros dijimos que generalmente cuando trabajamos en estadística, trabajamos con gran cantidad de datos. Entonces uno, cuando trabaja con gran cantidad de datos, necesita algunas medidas que sinteticen ese conjunto de datos. Bueno, una de las medidas son las medidas de posición y las otras medidas son las medidas de variabilidad o dispersión. Las medidas de posición son las medidas de tendencia central y también las medidas de orden. Las medidas de variabilidad o dispersión, la simetría y la cortosis. Siempre tenemos que tener en claro que estas son las 4 medidas necesarias para poder describir un conjunto de datos. Las medidas de posición son las que me van a dar las características más relevantes de una distribución de frecuencias. Por ejemplo, cuando a mí me dicen, bueno, ¿y cuál es el promedio cuál es la edad de tus alumnos? Yo no le voy a decir, tengo uno de 18, otro de 19, otro de 18, otro más de 19. No, digo, el promedio de edad de mis alumnos son 20 años. Entonces, en una sola medida, yo voy resumiendo y caracterizando un conjunto de datos. Tenemos medidas de posición central y no central. Dentro de las centrales tenemos la media, la mediana y el modo. Dentro de las medidas no centrales tenemos los cuartiles, deciles y percentiles. Nosotros fundamentalmente vamos a trabajar, después van a ver que es la primera transformación de puntajes originales, de puntajes en brutos u originales a otro tipo de puntajes, como son los percentiles. Siempre que vamos a trabajar con test, es muy frecuente que utilicemos los percentiles. Lo van a ver ahora cuando cursen Fundamentos 1. La mediana, a la vez que es una medida de tendencia central y de posición central, es una medida de orden. Bueno, ¿a qué se llama tendencia central de las observaciones? Es la tendencia que tienen las observaciones de concentrarse en algún sector de la variable. Supónganse, si yo les tomé un parcial que es muy fácil, o ustedes estudiaron mucho, ¿dónde van a estar concentradas la mayoría de los casos? ¿En los valores bajos o altos de la variable? En los valores, la mayoría van a tener buenas notas. También puede ser que, ¿y esto qué quiere decir? Que habrá algunos que desaprobaron,
algunos que tuvieron 4 y 5, pero la mayoría quizás se sacó 7, 8, 9 y 10. Entonces, esto es la tendencia. Si, por ejemplo, el examen hubiera sido de una mediana, o sea, que sea de una mediana complicación, tendríamos que la mayoría se sacó notas medias entre 5 y 7, hay pocos que se sacaron notas bajas y pocos que se sacaron notas altas. O sea que la mayoría de los casos están agrupados en el centro. O puede pasar de que el examen haya sido muy difícil o han sido un poco vagonetas y no han estudiado. Entonces la mayoría va a concentrarse en las notas más bajas. La mayoría estarían entre 2 y 5, y muy poquitos se sacaron 7, 8, 9 o 10. Bueno, esta es la tendencia. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta para ver qué medida de tendencia central vamos a elegir para poder caracterizar o describir un conjunto? Por un lado, hay que tener en cuenta el tipo de variable y el nivel de medición el que está medida esa variable. El tipo de distribución, ¿a qué me refiero con esto? Si son distribuciones simétricas o asimétricas, que son los ejemplos que les di hace un ratito. Y por otro lado, los objetivos que yo tenga como investigador de cálculo de otras medidas posteriores. Entonces, todas estas son las cuestiones que yo tengo que tener en cuenta a la hora de seleccionar una medida de tendencia central. Fíjense esto que yo les había dicho recién con el examen de los alumnos, acá se ve en forma gráfica, donde en el primer caso, en la primera curva, vemos claramente que el examen fue o fácil o estudiaron muchísimo. Fíjense que la mayoría de los casos están concentrados en los valores superiores de la variable. Cuando es simétrica, esto que dijimos, ¿no? Hay un rendimiento medio, ¿no? Entonces la mayoría de las personas sacaron entre 5 y 7. Fíjense que la concentración de datos está alrededor de la media. Y en el caso de que haya sido muy difícil o no estudiaron, sería la tercera curva, donde vemos que la mayoría de los casos se agrupan en los valores bajos de la variable. Y acá pueden tener también en claro cuál va a ser el valor, dónde se van a ubicar las medidas de tendencia central en función de si la variable es asimétrica o simétrica. Si en las variables asimétricas, si calculáramos las 3 medidas de tendencia central, la que más bajo me daría es la media, y la medida que me daría más alta es la moda. Mientras que cuando las distribuciones son simétricas, media, mediana y modo coinciden en el mismo punto, en el mismo valor. En el caso de que sea asimétrica positiva, como en la tercera curva, el valor más bajo la va a tener la moda y el valor más alto la va a tener la media aritmética. Bueno, ¿qué es el modo? El modo es el valor de la variable que se repite con mayor frecuencia. Me da muy poca información, es algo simple, pero yo le puedo decir, si yo quiero saber así muy rápidamente qué nota es la más frecuente en todas las... cuál es la nota que se sacó la mayoría de las personas, de los estudiantes en cada una de las comisiones, cada ayudante me diría, mira, lo más frecuente, los que más se sacaron, la mayoría de los alumnos se sacaron 7. Otro me dice, la mayoría de los alumnos, otra comisión, se sacaron 5. Bueno, en función de esto, lo que yo puedo ver es tener un promedio, una caracterización de esas comisiones en función de cuál fue la nota que se dio más comúnmente.
Las distribuciones pueden tener un solo modo, como después van a ver que es la curva normal, puede tener dos modos o puede ser multimodal, cuando tiene más de dos modos. Por ejemplo, si yo en esto que les había, en estos ejemplos que les había dado la clase anterior, con la variable es origen de los casos confirmados, y yo quiero ver cuáles son cuál es la categoría de la variable donde tiene mayor cantidad de casos, digo, bueno, importados 840, contacto con casos confirmados 903, circulación comunitaria 425. Fíjense que el modo acá sería contacto con casos confirmados. Siempre es un valor de la variable, no es la frecuencia. A veces tienen esta dificultad de decir que el modo es 903. No, es un valor de la variable que se repite con mayor frecuencia. La mayor cantidad de casos se dan en esta categoría, contactos con casos confirmados. La otra medida de tendencia central, que es la mediana, es el valor de la variable que divide la distribución en dos partes iguales. Fíjense en el gráfico que puse en la filmina, es que están 7 sujetos ubicados, ordenados por altura, y yo quiero saber cuál es el sujeto que deja por debajo el 50% de los casos con alturas menores a él y el 50% de los casos con alturas mayores a él. Por ejemplo, en esto yo puedo decir, ¿cuál es la mediana de los que en el día de hoy, cuál es la mediana de edad de los casos que dieron confirmados, que dieron positivos en el día de hoy? Me dicen 50 años. ¿Cómo interpreto esto? Que el 50% de los sujetos que hoy dieron positivo tienen 50 o menos años. Bueno, ¿cuál es la utilidad de la mediana? La mediana la vamos a utilizar cuando queremos saber cuál es el orden medio, o sea, cuál es el valor que me va a dividir a la distribución en dos partes iguales de un 50% cada uno. Y también la mediana se va a utilizar cuando hay valores extremos. ¿Qué quiere decir valores extremos? Sin compensar. Supónganse, si yo tengo las edades de los casos confirmados al día de hoy, y la mayoría está entre 65 y 80 años, y tengo dos de 20, 22 años, ahí tengo un valor. Si yo quisiera sacar el promedio, después van a ver que el promedio va a estar corrido, que no va a ser representativo. Entonces, en ese caso utilizamos la mediana. ¿Por qué la mediana? Porque trabajamos con los valores centrales. No importa lo que está en el extremo. Entonces, para decir que hay algo, que hay un valor que deja por debajo un 50% por debajo y otro 50% por encima, hay que ordenar los datos. ¿Y desde qué nivel de medición nosotros podemos ordenar los datos? Desde el nivel ordinal. Entonces, a partir del nivel ordinal podemos calcular la mediana. También lo podemos hacer en el intervalar y en el racional. Todo esto después cómo se calcula y todo eso lo tienen en los trabajos prácticos y en las guías que han subido mis compañeros al aula web. La media aritmética. ¿Qué es la media aritmética? Cuando uno dice, bueno, ¿qué promedio tenés en el secundario? Y el promedio de notas de todo el secundario es 7,50 puntos. ¿Qué hicieron para llegar a este promedio? Sumaron las notas de todas las materias que tuvieron y lo dividieron por el total de materias. Entonces, es la suma de todos los valores dividido por el número de casos. Siempre la media la vamos a utilizar cuando la distribución es simétrica. Habíamos dicho que cuando es simétrica, la mayoría de los datos están concentrados en los valores centrales de la variable, hay muy pocos para los valores bajos y muy pocos para los valores altos.
y fundamentalmente cuando queremos estimar parámetros. Van a ver, habíamos ya definido que los parámetros eran las medidas de la población y que los estadísticos eran las medidas de la muestra. Entonces van a ver que cuando uno quiere calcular la media poblacional, lo va a tener que hacer a partir de la media de la muestra. Se utiliza con variables cuantitativas del nivel intervalar y racional. En el informe epidemiológico de ayer, que era el número 65, plantea que las principales franjas etarias afectadas de los casos registrados corresponden a personas entre 20 y 59 años, siendo la edad promedio 44 años. Entonces, ¿qué hicieron? Lo que hicieron es sumar todas las edades de los casos confirmados dividido el total de casos. Bueno, acá pueden ver bien claro cuál es, por qué es importante la media aritmética. La media aritmética es el centro de gravedad de una distribución. Fíjense que cuando nosotros tenemos una distribución simétrica, como en el caso de la figura de arriba, tenemos el mismo peso de las observaciones por debajo y por encima de la media. Pero fíjense en el caso de abajo, como teniendo un valor extremo, en este caso 26, cómo la media aritmética se corre. Yo tengo que en la mayoría de los casos está entre 10, 11, 12 y 13 años. Ahora, la media me va a dar por fuera de los 13 años. ¿Por qué? Porque este valor 26 hace que atrae a la media aritmética a ese valor. Por eso acá, cuando hay valores extremos, no es representativa la media aritmética. Van a ver que una de las propiedades también es que es sensible a valores extremos. Bueno, la media aritmética tiene propiedades. Una de las propiedades es que la suma de los desvíos de todos los valores de la variable respecto a la media aritmética es 0. Fíjense que yo en este ejemplo que les doy tengo las notas de parciales de 5 alumnos, que es 2, 4, 6, 8, 10, o sea, la variable es nota del parcial, 2, 4, 6, 8 y 10 son los valores de la variable. ¿Y qué hice? A cada valor de la variable le resté la media aritmética. ¿Cómo saqué la media aritmética? Sumé 2 más 4 más 6 más 8 más 10, que me da 30, dividido 5 casos, me da 6 puntos la media aritmética. Yo lo que hice es restarle a 2 la media aritmética, me da menos 4, a 4 la media aritmética me da menos 2, y como ven claramente tengo 6 negativos, 6 positivos. O sea que la sumatoria de los desvíos a la media, tengo 6 positivos y 6 negativos, es 0. Por eso decimos que la media aritmética es el centro de gravedad de una distribución. Después tengo que la suma de los cuadrados de los desvíos de los valores respecto a la media aritmética es menor que la suma de los cuadrados de los desvíos respecto a cualquier valor. Fíjense que en uno yo utilicé la media aritmética, que en este caso era, sí, me da 38. Y con los mismos valores, yo lo que utilizo no es el valor de la media aritmética, sino que utilizo otro valor cualquiera, que es 42. Fíjense que los cuadrados de los desvíos de los valores respecto a la media es menor, me dio 38 en relación a 42 cuando utilicé otro valor que no era la media aritmética. Bueno, y después otra que es bastante importante, sobre todo para trabajar en muestreo y demás, son la media total. Supóngase que yo tengo 3 grupos, A, B y C, que cada grupo tiene su media, en uno es 6, en otro es 5, en otro es 7, y el total de casos. Y yo quiero sacar la media total. Bueno, sumo, acá ven la fórmula,
y me da 5,86. Por supuesto que la media total va a tener que estar dentro de los valores de la media aritmética de los tres grupos. Fíjense que tengo entre 5 y 7. Si me daría por fuera de 7 o menos de 5, estaría haciendo algún cálculo mal. Siempre la media aritmética tiene que estar dentro, el valor de la media aritmética entre el valor menor y el valor más alto de la variable. Esto, por eso es, si yo tengo entre 4, digo, la nota más baja que tengo en mi carrera es 4 y la más alta es 7, nunca puedo tener una media aritmética de 8 puntos. Bueno, con esto también a veces les doy en clase este ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa cuando dicen ustedes me clavaron un 2? ¿Qué pasa con el promedio? Baja, suponete, un 2 para poder levantarlo, para que de 7 después se van a tener que sacar un 10 y un 9. Entonces fíjense ahí cómo la media aritmética es sensible a valores extremos. Bueno, y tenemos medidas no centrales de posición, que son las medidas de orden. Las medidas de orden fundamentalmente, que después vamos a ver que es la primera transformación de puntajes, que vamos a ver de puntajes originales o en bruto a otro tipo de puntajes para poder comparar a un individuo en 2 o más distribuciones o a varios individuos en una misma distribución. Bueno, los cuartiles son 3, cuartil 1, 2 y 3, que dividen al área bajo la curva, pues nosotros, acuérdense, cuando vimos los gráficos, que tenemos 2 ejes cartesianos. En X van los valores de la variable, en Y van las frecuencias, y cuando representamos el polígono de frecuencia, la superficie de ese polígono de frecuencia es el número total de casos, es la suma de todas las frecuencias. Entonces, lo que divide en 4 partes iguales de un 25% cada uno es el número total de casos. Los deciles son 9, que dividen la serie el número total de casos en 10 partes iguales de un 10% cada uno. Y los percentiles son 99, y dividen la serie ordenada de observaciones en 100 partes iguales de 1% cada uno. Bueno, acá ven claramente, hay un ejemplo donde, bueno, tienen el valor mínimo de una distribución, el valor máximo, lo que hace es dividirlo en 4 partes iguales de un 25% cada uno. ¿Qué quiere decir esto? Que si una persona está ubicada en el cuartil 1 y se sacó 4 puntos, quiere decir que por debajo de él hay un 25% de los compañeros que tienen 4 menos puntos. El cuartil 3, si una persona está ubicada en el cuartil 3 y se sacó 8 puntos, quiere decir que el 75% de los casos tienen 8 o menos puntos. Pero fíjense que a veces, yo siempre doy el ejemplo de comparar puntajes en bruto, entonces yo digo, una persona se sacó 5 puntos en el final de estadística y 5 puntos en el final de psicología 2. Y digo, ¿cómo fue el rendimiento de esa persona en relación a los compañeros? Yo no puedo comparar, o sea, ese 5 no es lo mismo en estadística que en psicología 2. ¿Por qué? Porque en estadística, por ahí ese 5, esa persona que sacó 5 está ubicada en el cuartil 2. ¿Qué quiere decir? Que dejó por debajo un 50% de los compañeros. En cambio, en psicología 2, ese 5 puede ser que represente el cuartil 1.
Entonces, en Psicología 2 dejó por debajo solamente al 25% de los alumnos. O sea que aunque en puntaje en bruto u original es la misma, es el mismo, sacó 5 puntos en las dos, está mejor ubicado en estadística, porque en una dejó el 50% por debajo de sus compañeras y el otro solamente el 25%. Para esto sirven las medidas de orden. Bueno, lo de los percentiles también, ¿no? Una persona que está ubicada en el percentil 20 tuvo un puntaje original, supónganse, qué sé yo, 4 puntos en la prueba, en el parcial, y al transformarlo en percentiles decimos que esa persona está ubicada en el percentil 20. ¿Qué quiere decir? Que el 20% de sus compañeros tienen notas iguales o menores que él. Bien. ¿Cuál es la desventaja y ventajas de los percentiles? Bueno, la ventaja es lo que recién les decía, ¿no? Me da la ubicación de una persona en relación al total. Y poder ver también cuál es la ubicación de un individuo en dos pruebas distintas, como les dije recién en estadística y en Psicología 2, para poder comparar. Pero tiene una desventaja. Y la desventaja es que exagera las diferencias individuales de los que están en los extremos en relación con los que están en el extremo. Si ustedes están en inglés, perdón, pero fíjense que dice, hay una línea que dice percentiles. Fíjense que en esta línea están los percentiles, pero fíjense que entre el 50 y el 60, entre el percentil 50 y 60, tenemos un 10% de casos. Y entre el 80 y el 90 también tenemos un 10% de casos. Ahora, fíjense que en valores de la variable hay más distancia entre el percentil 80 y el 90 que entre el 50 y el 60. Esto es lo que tenemos que tener en cuenta cuando damos la información en percentiles. Bueno, solamente con las medidas de tendencia central no podemos caracterizar o describir una distribución. Necesitamos de otras medidas que se llaman medidas de variabilidad o dispersión. Acá. Fíjense que acá, en estas dos curvas, la media es la misma. Ahora, ustedes ven claramente que las dos curvas son totalmente distintas. Una está como es más alta y más angosta, y la otra curva es más extendida. Si yo lo viera esto como ejemplos de un parcial, la curva más alta, más concentrada, podría estar entre 4 y 8 puntos, y la que está más extendida entre 1 y 10 puntos. O sea, que en la que está más concentrada, que es más alta, la nota más baja es 4 y la nota más alta es 8. Mientras que en la otra, la que está más extendida, la nota más baja es 1 y la nota más alta es el 10. Entonces, la media puede ser la misma, pero no implica que la distribución sea igual. Vuelvo a la otra filmina y definimos lo que son las medidas de variabilidad o dispersión. Son valores numéricos que indican o describen la forma en que las observaciones están dispersas o diseminadas con respecto al valor central. Entonces, vuelvo al ejemplo de recién. Fíjense que en la curva más puntiaguda, más concentrada, que va entre 4 y 8 puntos, hay menos variabilidad que en la que va de 1 a 10 puntos la nota.
O sea que las medidas de variabilidad lo que me implican es esto, cómo se dispersan los grupos, los datos a partir de una medida de tendencia central. Cuando más se alejan de las medidas de tendencia central, decimos que hay mayor dispersión, por lo tanto el grupo es más heterogéneo. Cuando los datos de la variable se alejan menos de las medidas de tendencia central, como en el caso de esta curva puntiaguda, decimos que hay menor variabilidad o dispersión, por lo tanto, los datos, la distribución es más homogénea. Entonces, bien. ¿Cuáles son las medidas de variabilidad que vamos a ver? Vamos a ver el rango o amplitud total, la desviación semi-intercuartil, el desvío estándar, la varianza y el coeficiente de variación. El rango o amplitud total es como si fuera a las medidas de tendencia central el modo. Es una medida de variabilidad que me va a dar información muy rápida, pero muy escasa, porque el rango o amplitud total es la diferencia que hay entre el valor mayor de una distribución menos el valor menor de una distribución. No me dice nada de lo que hay adentro de la distribución, toma nada más que los dos valores extremos. ¿En qué caso no se usaría la amplitud total? Supóngase cuando decimos que hay huecos en la escala. Póngase que yo la mayoría de los alumnos se sacaron entre 4 y 6, o sea, tengo 28 alumnos que se sacaron entre 4 y 6, y tengo 2 que se sacaron 10. Fíjense que si yo hago obtengo el rango, hago 10 menos 4 y me daría 6, cuando en realidad la mayoría está entre 4 y 6. Pero a veces es una medida rápida. Yo puedo ver, supóngase, si yo quiero saber cuál es la variabilidad rápida de los parciales de cada una de las comisiones de trabajos prácticos de estadística, puedo decir, bueno, decime, Estela, o a ver, ¿cuál en tus comisiones, cuál ha sido el rango? Entonces, Estela, ¿qué va a hacer? Estela va a tomar la nota más alta menos la nota más baja en cada una de sus comisiones y me va a dar el rango. Y ahí puedo ver cuál de las comisiones es más homogénea o no. Bueno, acá lo ven claramente, ¿no? Digo, acá tienen las personas medidas en centímetros, entonces las ordeno y digo, bueno, el valor mayor la tiene la altura mayor la tiene el que mide 1,85 centímetros y la altura menor el que tiene unos 55 centímetros. ¿Cuál es el rango? 30 centímetros. Bueno, y entonces esto lo puedo hacer con otras personas y puedo comparar qué grupo es más homogéneo o no. Cuando menor son las medidas de variabilidad, quiere decir que la distribución es más homogénea. Bueno, la desviación semi-intercuartil, nosotros habíamos dicho que las medidas de variabilidad, por ejemplo, después van a ver que el desvío estándar y la varianza está relacionada con la media aritmética, entonces cada vez que utilizamos la media aritmética como medida de tendencia central, vamos a utilizar el desvío estándar o la varianza como medida de variabilidad. En el caso que utilizamos la mediana como medida de tendencia central, dijimos que la mediana la utilizábamos cuando queríamos saber el orden medio de una distribución, cuando tenemos escalas abiertas. Vieron que a veces aparecen en las tablas que, por ejemplo, por intervalos de edad dice 10, 14, 15, 19 y después termina 34 o más. Cuando hay, eso quiere decir que está abierta la escala, porque este o más, no sé cuál es el límite.
Entonces, en ese caso no puedo utilizar la media aritmética. ¿Por qué no puedo utilizar la media aritmética? Porque para poder sacar la media aritmética necesito conocer todos los valores de la variable. La desviación semi-intercuartil está relacionada con la mediana. Cuando yo obtengo la mediana como medida de tendencia central, voy a hallar como medida de variabilidad la desviación semi-intercuartil. ¿Y qué es la desviación semi-intercuartil? Es la mitad del intervalo que hay entre el cuartil 1 y el cuartil 3. Que nosotros habíamos dicho que los cuartiles eran 3, que dividían en 4 partes iguales y un 25% cada una. Entre el cuartil 1 y el cuartil 3 está el 50% central de caso. Entonces, la desviación semi-intercuartil me va a dar la variabilidad o dispersión de ese 50% central de casos. Cuando Q, o sea, la desviación semi-intercuartil es más chica, quiere decir que ese 50% central de casos es más homogéneo, hay menor dispersión. También sirve, aparte de ver la dispersión o variabilidad de ese 50% central de casos, para ver si la distribución es simétrica, asimétrica positiva o asimétrica negativa. Cuando yo al cuartil 1 le sumo la desviación semi-intercuartil y es igual al cuartil 2, va a decir que esa distribución es simétrica. Cuando la simetría es positiva, habíamos dicho que una simetría es positiva cuando la mayoría de los casos se concentran en los valores bajos de la variable y hay pocos valores, hay pocos casos en los valores altos de la variable. Entonces, en este caso, si al cuartil 1 le sumamos la desviación semi-intercuartil y es mayor que el cuartil 2, decimos que es una simetría positiva. Habíamos hablado entonces también que la simetría negativa era cuando la mayoría de los casos se concentraban en los valores altos de la variable y había pocos casos en los valores bajos de la variable. Entonces, si al cuartil 1 le sumo la desviación semi-intercuartil y es menor al cuartil 2, estamos frente a una simetría negativa. Bueno, entonces también este es otro de los usos que le damos a la desviación semi-intercuartil. El desvío estándar o TIP. El desvío estándar está utilizado, se utiliza cuando uno saca como medida de tendencia central la media aritmética. Y es la raíz cuadrada del promedio de los desvíos a la media al cuadrado. Fíjense por qué lo elevamos al cuadrado. ¿Qué es un desvío a la media? Un desvío a la media, que se simboliza x menos la media, es cuánto se aleja un valor de la variable en relación a la media aritmética. Ahora, nosotros conocíamos una propiedad de la media aritmética que decía que la suma de los desvíos a la media era igual a 0. Entonces, para evitar que nos dé 0, lo que hacemos es elevarlo al cuadrado. Sabemos que cuando elevamos al cuadrado, todos los valores pasan a ser positivos. El desvío estándar tiene propiedades. Si se suma o se resta una constante a todas las observaciones, la desviación estándar no varía. O sea que si nosotros tenemos la media aritmética, supónganse que es 6, le sumamos 3, le restamos 3, le dividimos 3 o le multiplicamos 3, la media aritmética va a quedar modificada en esa misma constante. ¿Qué digo? Si la media aritmética es 6 y le sumo 3, que es la constante, me va a dar 9. Si la media aritmética es 6 y le resto 3, me va a dar 3. Si lo divido por 3, me va a dar 2. Después otra cosa importante, para las distribuciones normales, ¿qué es una distribución normal? Cuando hablamos de distribución normal es sinónimo de simetría. O sea, las distribuciones normales son las distribuciones simétricas.
Entre la media y más o menos un desvío estándar, acá lo tienen, tenemos el 68% central de casos. Esto se llama en estadística zona de normalidad estadística. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un 68% de probabilidad que los casos están entre un desvío y más un desvío estándar de la media. Si viéramos acá, tenemos el 68% de los casos, si fuera cociente intelectual, estarían entre -1 y más un desvío estándar. ¿Quiénes estarían por debajo de un desvío estándar? La gente que tiene cocientes intelectuales bajos o con alguna dificultad intelectual. Y por encima de un desvío estándar serían las personas que tienen cocientes intelectuales muy altos. Vieron que también a veces se habla de estos chicos superdotados, muy inteligentes. Bueno. Entre la media y más 2 o menos 2 desvíos de estándar de la media, tengo el 95% de los casos. Y entre la media y más menos 3 desvíos estándar, tengo el 99,74% de los casos. Esto después lo vamos a retomar cuando veamos distribución normal. Sé que nosotros, dentro de las variables con las que trabajamos frecuentemente, tenemos que saber que el desvío estándar está contemplado 6 veces dentro de las distribuciones con las que trabajamos. 3 veces por debajo de la media y 3 veces por encima de la media. Bueno, y la varianza nos permite identificar las diferencias promedio que hay entre cada uno de los valores respecto a su punto central, que es media aritmética. ¿Cuál es la diferencia de la varianza? Bueno, una de las cosas que nosotros tenemos que saber, que para poder definir una población, las 2 medidas que definen una población es la media aritmética y la varianza. Generalmente trabajamos a veces con el desvío estándar, porque el desvío estándar, como es el promedio de las desviaciones de los valores en relación a la media, al cuadrado, al ser raíz cuadrada, el resultado va a estar dado en las mismas unidades de la variable. Por lo tanto, es más fácil para poder interpretarlo. En el caso de la varianza, el resultado es al cuadrado y no está dado en las mismas unidades de la variable con la que estamos trabajando. Bueno, ¿cuál es la ventaja y desventaja de la varianza? Es útil cuando se compara la variabilidad de 2 o más conjuntos de datos, utiliza toda la información disponible. Esto es un poco que, digo, como la media aritmética que habíamos comentado hace un rato, ¿no? Que para poder sacar la media aritmética necesito tener todos los valores de la variable. ¿Cuál es la desventaja? No proporciona ayuda cuando se estudia la dispersión de un solo conjunto de datos. Y esto que yo les había dicho hace un ratito, es difícil de interpretar por tener sus unidades elevadas al cuadrado. Bueno, ¿cuál es la ventaja de las desviaciones estándar? Se puede utilizar en estimación de parámetros de la población. O sea, como bien les dije hace un rato, para poder definir una población se necesita 2 medidas, la media aritmética y la varianza. Por lo tanto, después van a ver, cuando veamos estimación de parámetros, que vamos a utilizar la media de la muestra y el desvío estándar de la muestra para poder estimar la media poblacional y el desvío estándar de la población. Otra medida de variabilidad que no es muy utilizada por nosotros porque es una medida que se puede calcular solamente en el nivel racional, y habíamos dicho que nosotros no trabajamos con variables que estén medidas en este nivel de medición dentro de nuestras disciplinas,
pero sirve para comparar la variabilidad de dos o más distribuciones que estén medidas en diferentes unidades de medida. Por ejemplo, si yo quiero ver si tiene más variabilidad en un grupo el peso o la altura. Si yo calculara todas las medidas de tendencia central y variabilidad, los resultados me darían en el caso de peso en kilos y en el caso de altura en metros o en centímetros. Entonces, yo lo que hago es multiplicarla por 100 y entonces lo llevo a una medida común, comparable, como es el porcentaje. Entonces digo, bueno, en el peso me dio el coeficiente de variación 6%, y en la altura me dio 8%. ¿Qué digo? Que en el grupo hay mayor variabilidad y es más heterogéneo en altura que en peso. Otras dos medidas que sirven para describir un conjunto de datos, como bien habíamos dicho, que eran las medidas de tendencia central, las medidas de variabilidad, la simetría y la kurtosis. Cuando hablamos de asimetría, es un poco lo que estuvimos viendo hace un rato cuando dimos el ejemplo de las notas de los parciales y demás. Dijimos que era simétrica cuando la mayoría de las observaciones se concentraban en los valores medios de la variable, era asimétrica positiva cuando se concentraban los valores inferiores de la variable, y asimétrica negativa cuando la mayoría de los casos se concentraban en los valores altos de la variable. ¿Cómo podemos ver el tema de si es simétrica o asimétrica y el tipo de asimetría? A partir de esta fórmula. Bueno, acá lo ven claramente los tres tipos, si es simétrica o asimétrica positiva o negativa. Con el coeficiente de Pearson, que es la simetría es 3 medias menos medianas sobre el desvío estándar. El resultado de esta fórmula, si es menor a 0, decimos que la distribución va a ser asimétrica negativa. Si es igual a 0, la distribución va a ser simétrica. Y si es mayor a 0, la distribución será asimétrica positiva. Entonces, a través de este cálculo podemos ver si es simétrico o no y el tipo de asimetría. Y por último, vamos a hablar de la kurtosis. La kurtosis es la pendiente que tiene la curva. ¿Vieron cuando yo les di el ejemplo de las dos curvas cuando empezamos medidas de variabilidad, donde dijimos que tienen la misma media, pero que eran diferentes porque una curva estaba más concentrada, era más puntiaguda, y la otra estaba más extendida? Entonces, la kurtosis me permite ver precisamente, ¿no?, el grado de elevamiento o no de una distribución. ¿Cómo se saca esto? Es la desviación semi-intercuartil sobre el percentil 90 menos el percentil 10. ¿Y cómo leo para ver qué tipo de kurtosis? La kurtosis puede ser leptocúrtica, mesocúrtica y platicúrtica. Leptocúrtica cuando es mucho más elevada, mesocúrtica cuando tiene una elevación media. Después van a ver que cuando trabajemos con la distribución normal, que es una distribución probabilística para variables cuantitativas, la kurtosis de la distribución normal es mesocúrtica. Y platicúrtica sería cuando es más extendida. ¿Cómo interpretar el resultado? Si la fórmula que aplico de kurtosis me da 0,263, digo que la distribución es mesocúrtica. Si el resultado es mayor a 0,263, digo que la distribución es platicúrtica. Y si el resultado es menor a 0,263, digo que la distribución es leptocúrtica. Bueno, esperen que... Bueno, les
Deseo buena semana, que ya tenemos todas las guías de trabajos prácticos correspondientes a esta semana. Vuelvo a decirles, estamos a disposición de ustedes para todas las dudas, consultas que quieran hacer. Estamos haciendo mucho esfuerzo, estamos contentos como equipo de poder seguir trabajando con ustedes en tiempo y forma. Así que bueno, estamos a disposición de todas las inquietudes que tienen. Nos vemos la semana que viene.